naromi kolach, Adon atachai bi, meshatani beruchacha. Adon Adonai Yeshua, Adon Achubi Yeshua, Adon Adonai Yeshua, Adon Achubi Yeshua. Mili bashamayim, Dodi Eli Malki, Ein Chaim biladecha, Hine Chayai, Kach oti. Adon Adonai Yeshua, Adon Achubi Yeshua, Adon Adonai Yeshua, Adon Achubi Dice, Adón, tú eres precioso para mí, más cercano que todo hermano. Adón, tú vives en mí, me ungiste con tu ruaj. Adón, Adonai Yeshua, Adón Ajubí Yeshua, mi amado Yeshua. ¿A quién tengo en los cielos, mi amado, mi Elohim, mi rey? No hay vida sin ti, aquí está mi vida, tómame. Bueno, pues yo doy gracias en este día porque Adonai ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, y gracias por este tiempo que nos permite estar aquí todos reunidos como hermanos, como familia, para tener este tiempo de reflexión en su enseñanza, que Él nos dé entendimiento, que nos dé esa sabiduría que proviene de lo alto para poder discernir y comprender primeramente nosotros, que estamos presentando, exponiendo para asimilar mejor esas palabras de vida que provienen de nuestro Maestro, Yeshua. Y gracias por este tiempo que ha dispuesto en cada uno de ustedes para estar en este día de reposo, participando como familia y aprendiendo de sus palabras. Que Él nos bendiga, nos guarde y Él nos acompañe en este tiempo. Shalom y amén. 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 Muy bien, pues Amén. a raíz de un detalle que se suscitó en estos días, vamos a empezar. Yo voy a estar intercalando con mi esposa en algunas lecturas y vamos a iniciar sobre el pasaje del capítulo 2 del libro de Génesis. Voy a dar yo lectura, son 3 versos, pero que son muy importantes porque aquí podemos nosotros ver o captar el resumen de la primera parte que ya nos compartió nuestro hermano José la semana pasada. Entonces voy a dar lectura para dar inicio a esta segunda parte de 4 del tema del estudio llamado Sucesores de las 2 herencias. Vamos a leer Génesis capítulo 2 del pasaje 15 al 17. Dice la palabra: Elohim puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él, para que lo guardara y para que lo custodiara. En el 16 dice: y Elohim le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier. Puedes comer libremente, ¿sí me escuchan?
Sí, se escucha bien. Perdón. Sí, hermano. Sí, escucha clarito. Dice, puedes comer libremente de cualquier árbol del fruto, pero dice, excepto en el 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, de ese no podrás comer. Dice, porque ciertamente el día que comas de ese fruto, sin duda morirás. Y bueno, ese pasaje es clave para entender la herencia que recibimos de nuestros padres al momento en el que ellos no guardaron o no cumplieron esa instrucción. Y esta segunda parte, pues va a iniciar mi esposa para continuar con el estudio. Y gracias, hermanos. Esta segunda parte nos va a llevar a hablar de nuestra imagen y semejanza. Y si está claro, el hijo como sucesor hereda las posesiones de su padre. Lo fundamental de la historia de la creación de los seres humanos es que en el principio, tanto Adán como Eva fueron hechos de una misma materia, con la diferencia que la mujer fue hecha con algo que era parte del hombre. Génesis 1:26. Entonces Elohim dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Fueron creados a la imagen de Elohim y a su semejanza. A nuestra imagen. El sentido de esta afirmación no es tanto de naturaleza física, como algunos quieren presentar que Adonai Yeshua es como nosotros en fisionomía. Voy a presentarles una respuesta que dio Yeshua a la pregunta de sus discípulos para entender u observar un detalle sobre lo que significa a nuestra imagen. Juan 14:9. Yeshua respondió, Felipe, ¿he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy? Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Elohim, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Eso no significa que por el hecho que el Hijo tomó la naturaleza humana, su Padre también es humano. No en absoluto, sino que la imagen presentada se refiere al carácter que Elohim tiene, el amor y la justicia con los hombres. Por otra parte, se presenta que somos creados con una actividad cerebral superior a los otros seres creados en la tierra. Los hombres son seres que poseen autonomía propia en tomar decisiones de manera consciente e inteligente, conscientes que cada efecto tiene su causa, con la capacidad de hacer diferencia entre el bien y el mal, de tener propia individualidad, aun cuando tienen la misma naturaleza. El hecho que un hijo sale del padre no lo convierte en el mismo padre, sino en otro ser distinto. Aunque de la misma forma y sustancia, un hijo posee la capacidad de tener propios sentimientos y emociones y la capacidad de tomar propios caminos, igual como su padre tiene su propia autonomía y libre albedrío. En cuanto a la educación, en este caso, la huella que un padre deja o no a su hijo se notará en las decisiones que el hijo tomará en un futuro. Génesis 1:26. Ellos reinarán. Bueno, esta parte es ahora para que sea como nosotros, sean como nosotros. Génesis 1:26. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Todo había funcionado bien si no interviene el pecado. Así que vamos a observar dos detalles que se presentan una vez que el pecado entró en medio de la familia humana recién creada y a través de ellos entró a todos en la tierra. Génesis 5:1. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Elohim creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a él mismo.
Cuando Elohim creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a él mismo, es decir, que reinen sobre la tierra como Elohim reina en el universo, en todos los sentidos y derechos de gobernante. Asimismo, el hombre sobre toda la tierra, que tengan libertad sobre sus decisiones. Génesis 5:2. Los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. Génesis 5:3. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. El capítulo 5 de Génesis no quiere decir que Adán y Eva no tuvieron hijos antes de tener a Set, sino que presenta una sucesión genealógica en la cual se menciona el detalle sobre la naturaleza de su hijo Set, que en este caso ya no es la imagen y semejanza del Elohim creador. Obviamente antes de Set, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Los hijos de Adán ya se presentaron en la imagen y semejanza de Adán, después de que fueron echados fuera del Edén. De esta forma presenta dos detalles. En primer lugar, con el pecado, algo en la naturaleza pura e intachable de los seres creados por Elohim se alteró. La santidad que los rodeó, tanto en el medio exterior como en su interior, se pervirtió hasta la total degradación. Génesis 6:5. Adonai vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Qué se engendró dentro del ser humano al pecar? ¿Qué cosa empezó a dañar, a rebajar sus valores? Veamos los detalles en los versículos 6 y 8 de Romanos, y lo que quiere demostrar los presenta Shaul en el mismo libro. El corazón y la naturaleza humana es el fundamento y el lugar donde se encuentra este nuevo parásito, que una vez entrando en la naturaleza humana, empezó a pervertir todo lo que fue hecho en un principio según la imagen y semejanza de Elohim. ¿Qué cosa nueva introdujo este parásito llamado naturaleza pecaminosa en todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra? Veamos Números 16:26. Rápido, le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. El pecado trae como consecuencia la destrucción y la muerte como final de todo. Salmo 106:43. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó. Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Elohim, lo cual lleva a una vida recta. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Ahí es importante detenernos un poquito y analizar lo que leímos al principio en la primera cita en Génesis, cuando Adonai le dice, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y bueno, no fue una muerte física en ese momento, pero fue una separación, fue una ruptura en esa relación íntima, plena que tenían el hombre con Adonai. Como recordamos, ellos tuvieron miedo, sus ojos fueron abiertos y dice que se escondieron,
cuando escucharon la voz de Adonai. Y eso es un ejemplo de lo que hoy acontece con nosotros. Hemos estado durante mucho tiempo vagando, viviendo apartados de esa comunión con Él. Y es lo que hemos heredado. Esta primera parte, estamos viendo la herencia de Adán, que es el Rúa que nos llevaba a la muerte. Y aquí está haciendo Shaul en esta carta a los romanos, en esos capítulos que mencionaba mi esposa, del 6 al 8, pues una explicación de lo que conocemos ahora como naturaleza pecaminosa, donde él habla de que pues el pecado que mora en nosotros es el que nos lleva a hacer cosas que en ocasiones no quisiéramos hacer. Y el énfasis que va a hacer ahora es que le habló a Caín, haciendo referencia a que está en nosotros dominar. No debemos dejarnos dominar por esa tendencia o esa inclinación al mal. Entonces, continuamos. Los seres humanos fueron creados con la libertad de ser y tomar sus decisiones. Por esta razón, a Caín le fue dicho, en Génesis 4:7, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes de dominarlo y ser su amo. Es decir, que tenía el control sobre él mismo. Estaba en su mano el poder de dominar la tentación. Tenía a su alcance el poder de decir no a la tentación. Pero en poco tiempo las cosas cambiaron. Solo hay dos opciones. O lo controlas tú o él te controla. Pero Caín no hizo caso a la advertencia. Así que el nuevo parásito tomó el control sobre su portador. Caín solo es el primer de los ejemplos al que es bueno recordar, porque en él vemos la actividad de la misma naturaleza que obra en todos nosotros. Así bien vemos en los días de Noé la amplitud del control que obtuvo sobre el ser humano la naturaleza del pecado. Génesis 6:5. Todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. El resultado fue y es que el hombre se ha convertido en el esclavo del pecado. La libertad de decir no al pecado ya se ha disminuido en tal manera que casi desapareció. Por otra parte, el pecado destruye toda cosa buena que Elohim Adonai tuvo y tiene preparado para nosotros, como está escrito en Jeremías 5:25. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Juan 8:34. Yeshua contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, si el hombre ya es esclavo del pecado, ¿quién es en realidad quien controla lo que Elohim creó para que refleje su imagen y semejanza? Veamos Romanos 7:17. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Romanos 7:20. Ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Esta nueva naturaleza que domina al hombre educó todas las buenas inclinaciones del ser humano hasta convertirse en otra semejanza distinta de la inicial, que fue hecha a la imagen de Adonai. Observemos que el pecado introdujo en la tierra otro tipo de padre, que ha convertido la naturaleza pura en otra con capacidad de engendrar hijos a su imagen y semejanza. Cuando Adán fue creado era como el hijo de Elohim. Veamos Lucas 3:38.
Dice, hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Adonai. Reflejando su imagen y semejanza. Pero cuando el pecado convirtió el ser humano, el mismo pecado se ha convertido en el padre del pecador, siendo que el pecador llegó a reflejar la imagen y semejanza del Hasatán. Veamos quién es este nuevo padre y quiénes son sus hijos, mejor dicho, de quién. ¿De quién proviene esta nueva naturaleza? Veamos Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Apocalipsis 12:9 y 20:2. Aquí podemos observar cómo se distorsionó, cómo cambió lo que originalmente Adonai había creado en el hombre y en su misma naturaleza. Tuvieron que ser desterrados de ese huerto. Y a Caín claramente nos lo pone de ejemplo, cómo en él estaba controlar esa envidia, esa ira, eso que sentía él contra su hermano Abel, y cómo generación tras generación, como lo vemos en la generación de Noé, pues la humanidad se perdió, ya su pensamiento era continuamente el mal, y entonces el padre que era de la luz fue sustituido por el padre de tinieblas para la humanidad. Y bueno, aquí hace referencia a estas dos citas que vamos a leer en el libro de Revelaciones, primero capítulo 12, en el verso 9, dice aquí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba el diablo o Hasatán. Y eso lo tomamos en referencia al capítulo 3 de Génesis 1, donde hace referencia que esa serpiente era astuta, era un animal que influyó para provocar esa desobediencia, tanto primero en la mujer, que recibió la instrucción de su marido, de su varón, de Adán, pero sobre todo de Adán, que Adán fue el que recibió la instrucción directa de parte de Adonai. Entonces sabía la serpiente cómo usar esa astucia para confundir y para causar esa rebeldía y esa desobediencia en el hombre. Y la otra cita que viene también en Revelaciones, en el capítulo 20, en el pasaje 2, vuelve a hacer referencia a esa misma serpiente. Dice, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo, que es Hasatán, y lo ató por 1000 años, que es algo que estamos a la espera nosotros, que suceda eso en un futuro. Adelante. Nos damos cuenta que Hasatán, con mucho esfuerzo, casi ha conseguido pervertir todo lo que Elohim creó bueno en esta tierra. Por eso nos cuesta menos hacer el mal que el bien, porque la herencia que nuestros padres terrenales nos pasaron es rebelión contra la voluntad de Adonai. Cuando conocemos las ordenanzas de Adonai, en este instante se activa un mecanismo de defensa en nuestra mente, y como mirando en un espejo, la suciedad de nuestros malos hechos se presenta claro ante nuestros ojos. Eso desentierra una necesidad de ponernos en buena relación con nuestro Elohim Redentor y buscarlo para recibir tanto el perdón para ser limpiados de estas manchas, como desear estar de nuevo en la comunión perdida causada por el pecado. Una vez que los primeros seres creados con inteligencia eligieron obedecer al engañador, prácticamente le cedieron el derecho de gobernar sobre todas las cosas que Adonai les entregó. Satán ganó con astucia el derecho de gobernar sobre los hombres y a través de ellos robándole el dominio que se le fue entregado. Se hizo gobernante de toda la tierra. Por consiguiente,
todo está infectado con su espíritu maligno. Por este motivo se presentó ante Yeshua como el Señor de la tierra, porque uno no puede presentar u ofrecer algo sin que tenga un fundamento en la mano. Veamos Lucas 4, 5, 7. Entonces el diablo le llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Le daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Lucas 4:6. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Lo único que Hasatán no reconoce es que en realidad ganó el derecho como soberano sobre el hombre y de este sobre la tierra a través de la astucia y el engaño. No se puede decir que Adán fue engañado, sabiendo bien la orden de Adonai. Más bien concedió en pecar por amor a Eva. Pero el pecado no se culpa o disculpa según el conocimiento. Más bien es una acción como consecuencia del deseo y la elección inteligente que uno concibe en su mente y luego lo aplica y lo practica. El pecado sigue siendo pecado independientemente de la motivación. Veamos Santiago 1, 13, 15. Vamos a dar lectura en ese libro de Santiago, el capítulo 1, del 3 al 15. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El 14, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. El 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. El profeta Jeremías menciona que la herencia que nos transmitieron nuestros antepasados, tanto física como de naturaleza espiritual, es algo que no sirve para ponernos en relación con Adonai Yeshua ni con su Padre. Jeremías 16:19. Adonai, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirán, solo mentira heredaron nuestros antepasados, heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. Es obvio que lo que ellos recibieron como herencia a su vez nos pasaron, pero en el mismo contexto de la caída de Adán y Eva, se presenta la solución que a lo largo de todas las generaciones fue la fuerza y la esperanza de los que anhelan a su Creador y restablecer la unión rota por el pecado. Pecado que convirtió al hombre, hijo de Elohim, en un hijo de Hasatán. Veamos esta promesa profética llena de esperanza. Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tu descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Se dieron cuenta que no se menciona tus descendientes, sino descendiente, al singular, dando esperanza de que un ser nacido de los hijos de Adán restablecerá la justicia y la paz con Adonai. Esta descendencia aplastará la cabeza de la serpiente, el dragón, Hasatán, con el precio que éste también herirá parte del cuerpo de este descendiente. No ignorar que siempre habrá una mujer, Eva, símbolo de esposa, Sión y Jerusalén, versus una mujer que tratará de estar en contra, Satán. Y también la descendencia de las dos
estarán en contra, como en contra está la luz con la oscuridad. Entiendan el misterio revelado en estos datos. Tienen profecía viva delante. Pues aquí concluimos la segunda parte de 4 y pues este pasaje de Génesis 3:15 profético es parte del tema que se va a ver la semana que entra de parte de nuestro hermano Marcelo. El tema, ahora vamos a ver la segunda herencia, que es el Ruach, que nos lleva a la vida, que nos vivifica. Shalom. Shalom, hermanos. Gracias. Gracias a ustedes, hermano. Bien. Impresionante. Bravo, Noah.